No del lado del este, sino del lado del oeste. En este caso, nuestros queridos amigos eslovenos, que bueno, no tenemos una buena relación por el momento. Ahora tenemos que Eslovenia está dispuesta a levantar de inmediato el veto que habría impuesto a un posible ingreso de Croacia a la Unión Europea. Este es un importante resultado de las consultas realizadas entre el primer ministro esloveno, Borut Pahor, y su homólogo croata, Jadranka Kosor. Ambos mandatarios lograron un acuerdo luego de 18 años de disputas respecto a las fronteras terrestres y marítimas entre ambos países. Este conflicto fue consecuencia de la desintegración de Yugoslavia, a la que ambos países pertenecían. Tengamos en cuenta que esta noticia no viene precisamente de esta zona por el comentario que hace, ¿no? No. Probablemente sea de España donde viene la noticia. Como siempre, periódicos españoles son los claro. que recetan. Eslovenia ingresó a la Unión Europea en el 2004. Croacia espera poder ingresar en el año 2010 o 2011 a la Unión, que actualmente cuenta con 27 estados europeos. Hasta ahora el bloqueo de Eslovenia había imposibilitado el ingreso de Croacia. El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, cuyo país preside actualmente la Unión, manifestó en nombre de todos los países miembros de la Unión su satisfacción por el levantamiento del obstáculo en el proceso de ingreso de Croacia a la Unión Europea. Bien, si llegan a arreglar, esperemos que no sea con tierra y con agua. Que haya otra solución, al menos no con tierra, con agua, bueno. Si hay que negociar, lamentablemente se negociará, aunque no nos guste, pero el tema es que Eslovenia, pese a que por ahí toda la población no quiere y no está de acuerdo, esa es la idea del gobierno y por lo pronto, hasta que no logren eso, no van a estar tranquilos. Bueno, veremos qué depara los próximos meses y esperemos que, como siempre, se resuelva a través de negociaciones.